desde el punto de vista de su persona, ¿cuándo empieza esta historia? Y les digo que casi por casualidad. Él va al casamiento de un amigo, de una amiga, y en el casamiento se acercan los dos fiscales del caso AMIA, creo que fue exactamente en 1997, la fecha está en el libro, y le preguntan, uno de ellos, ¿te animas a sumarte al equipo en medio de la fiesta? Y él, que era un fiscal menor, primero se sorprende, después se da cuenta de que lo están invitando a sumarse al equipo porque él era el experto de los tres en juicios orales. Y estaba por comenzar el juicio oral. Había terminado la etapa de instrucción, si hay algún abogado aquí que me corrija. Terminada la etapa de instrucción, comenzaba el juicio oral, hay que tener mucha experiencia, como diría Juan Argentino, mucha cancha en juicios orales para asumirlo. Los otros dos entendieron que no eran expertos en el tema, le preguntan a Nisman si está dispuesto, y él, entusiasmadísimo, el caso AMI estaba cobrando mucho prestigio, y dice, por supuesto que quiero sumarme. Claro, ¿cuándo se lo propusieron? Creyeron que Nisman pasaba a ser un sello de goma, que iba más o menos a clausurar el tema como estaba, porque el juicio oral era un juicio contra algunos policías corruptos de la policía bonaerense, que supuestamente ellos habían hecho el atentado. Y cuando comienza el juicio oral, testigo tras testigo, Nisman empieza a darse cuenta de que esto es absolutamente un fraude, que los policías podían ser todos los corruptos que no quieran, pero no tienen nada que ver con el atentado. Y que había no solamente aquí una fabricación maléfica de culpables que no lo eran, sino que detrás había un plan. El juicio oral le fue mostrando lentamente que todo era una farsa, que los culpables no eran culpables y que había un culpable detrás al que se estaban queriendo proteger. ¿Cómo puede reaccionar un hombre joven que está comenzando una nueva carrera en su vida ante una circunstancia así? Y aquí, yo lo llamo a veces, le toca la varita mágica que lo transforma. Aquí tuve ayer un encuentro con la madre de él y le preguntaba, ¿vos coincidís conmigo que tengo una metamorfosis? Y la respuesta muy maternal fue, no, para mí fue siempre primo Alberto y muy fácil. Claro, yo no lo conocía antes, pero les puedo decir que por las entrevistas interminables que tuve con él, hubo un antes y un después. Él empieza a entender, la vida tiene sentido. Yo ahora tengo una misión, no se trata de, a mí aquí me han puesto providencialmente, yo tengo aquí que cumplir esto hasta el final. Empieza a sentir cada vez que no va a detenerse por nada. Una frase que citaba a veces, esta frase no se la conté a la madre ayer, fue, si yo tengo que meter presa a mi mamá, la meto presa. Y esta idea era, a mí no me van a detener, no me pusieron, me habrán puesto aquí para hacer un sello de goma, pero es lo último que voy a hacer. Y entonces, contra toda expectativa, él uno por uno empieza a voltear a los testigos y empieza a voltear a los legajos y empieza a voltear a todo el mundo y deja libres a todos los que habían sido acusados para empezar de cero. Las asociaciones de familiares de las víctimas del atentado no lo entendieron. Desde ese momento ya hubo un semidivorcio para con Nisman. Ya en ese momento le dijeron, pero ¿cómo este escándalo? ¿Cómo vas a dejar libres a esta gente? Ni siquiera vas a apelar, etcétera. No había nada que apelar. No había que dejar libres a ningún culpable. Era el comienzo de revelar la verdadera historia. Pero claro, 10 años después del atentado, ¿cómo vas a revelar la verdadera historia? ¿Pero quién te crees que sos, Alberto Nisman? Están los testigos comprados, están los videos robados, las escuchas telefónicas desaparecieron, ya no hay casi material en que te vas a basar y vos querés reconstruir un atentado que hubo hace 10 años. Esta pregunta no se la hizo nadie más que su propia conciencia y la respuesta fue un contundente, exactamente, para eso estoy aquí. Les hago corta la historia y es que los otros dos fiscales después desaparecieron y el juez fue separado de su cargo y él fue quedando solo en esta lucha, lo que de alguna manera, yo diría inconscientemente, le iba confirmando que esta era la misión de su vida. Él tiene que estar solo contra la corriente. Y para mirar la historia desde el final, poder avanzar un poco en los aspectos históricos, diría, mostró haber estado en lo cierto desde el comienzo.